estrategia, amén, muchas veces consiste en aprovechar los momentos de descuido. Sin embargo, amén, tenemos que cuidar, amén, la esencia y la historia de lo que Dios quiere hablarnos. En el sentido, amén, que cuando leemos esta escritura nos está diciendo, amén, que Satanás, amén, es el que está preparando esta guerra, ¿verdad que sí? Sino que está el escritor narrando un hecho que es histórico, que es real. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, lo que había ocurrido en Siria, amén, y solo después podremos nosotros poder entender una aplicación espiritual a nuestra vida. Y para nosotros poder entender, amén, esta historia, tenemos que saber quién era el rey de Siria. Esto, cuando nosotros estamos viendo el texto, amén, no menciona el nombre, amén, de este rey, ¿verdad que sí? Ahí no lo dice, simplemente dice tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Se cree que probablemente era regalado, aunque el autor, amén, Salgado no considera, ¿verdad?, importante tener que identificarlo, amén. ¿Saben por qué, hermano? Porque el personaje principal, amén, de la historia nunca, amén, será el rey, sino que será quién, será Dios. Por eso el escritor, con mucha delicadeza, cuando narra la escritura, no le pone nombre a este rey, porque él quiere, amén, que el que lee la escritura se enfoque más bien, amén, que el principal, el personaje principal de esta historia, amén, es Dios. Y ese detalle, amén, en esta escritura es muy hermoso. La Biblia muchas veces deja en segundo plano el nombre de los poderosos para destacar, amén, la obra del Señor. Ellos pasan por alto los reyes poderosos, los imperios, muchas veces sabemos que desaparecen, pero entendemos que Dios siempre permanece, Dios siempre está en todos los tiempos, amén. Entonces, estamos viendo que el escritor narra de un rey que se siente confiado. El rey de Siria estaba convencido de que su estrategia era perfecta. Había calculado cada movimiento del pueblo de Israel. Había, amén, escogido el lugar de la emboscada. Había organizado su ejército. Y humanamente, militarmente, amén, no había errores. Todo parecía estar bajo control. Entonces, aquí que aparece, hermano, una realidad que todavía vemos hoy en día. El ser humano sabemos que suele, amén, confiar en aquello que puede planificar. Tú ves que el hombre comienza a planificar, amén. Muchas veces confiamos en la inteligencia, en la experiencia, confiamos en los recursos, en los contactos, en la fuerza. Pero este rey, amén, en este momento iba a descubrir que existe un límite para toda sabiduría, hermano, humana, que he visto, aleluya, que a pesar que yo vemos frente a gente con mucho conocimiento, mucha gente con inteligencia, mucha gente con muchos recursos, a la hora de tú estar preparado delante, al estar tú estar, ¿verdad?, frente a todas estas personas y tienes a Dios contigo, la sabiduría, la inteligencia del hombre jamás va a poder
lo estaba mirando desde los cielos. Gloria, Y el Dios de aleluya. los cielos conocía toda la estrategia que el rey tenía en contra de su mismo pueblo. Alabado sea Dios. Y dice la Escritura que como Dios conocía los secretos, amén, cada vez que preparaba, amén, una emboscada, amén, y veía que Israel nunca llegaba a esa emboscada, cada fracaso, amén, que ocurría, amén, este rey, amén, se daba cuenta de que algo estaba pasando. Él decía, cada vez que yo trato de lanzar un ataque contra Israel, es descubierto. Y me imagino, ¿verdad?, la frustración, amén, de este rey, amén. Nunca el mal va a poder vencer el bien. Cuando caminamos, amén, en el camino del bien, todo mal, amén, es frustrado, amén. Todo mal es descubierto. Por eso es importante, hermano, siempre depender de Dios, siempre confiar en Dios, hablar siempre la verdad delante del hombre, porque cuando nosotros hablamos verdad delante del hombre, Dios nos va a apoyar, Dios nos va a defender, Dios estará con nosotros, no importa la dificultad que estemos atravesando, es un problema que estemos atravesando, amén. Cuando hablamos la verdad, Dios siempre peleará por nosotros. Entonces, este pueblo, amén, Israel, que era pueblo de Dios, amén, era un pueblo que era guardado por Dios, un pueblo que los ojos de Dios estaban puestos sobre ellos y no iba a permitir que ninguna emboscada, amén, destruyese al pueblo del Señor. Gloria, Y aleluya. vemos a este rey viendo que sus planes están siendo frustrados. Cuando leemos, amén, en el capítulo 11 o 10 en adelante, estamos viendo, amén, que este rey comienza a decir quién me está, amén, traicionando. Cuando yo leía Escritura, amén, dice que el corazón de este rey se encontraba turbado. Y él decía, ¿quién de los que están dentro de mi ciclo me está a mí traicionando? Porque ¿cómo puede ser posible que yo estoy preparando una emboscada a Israel? Y Israel se desvía de camino, Israel sabe mi estrategia y no puedo lograr destruir a este pueblo. Y eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Dios siempre nos va a guardar del mal. Nuestros hijos, Dios nos va a destruir, Dios no va a permitir que seamos destruidos por el maligno, porque fuimos separados para Él, fuimos llamados para Él, y Él promete protección para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Por eso el salmista David decía, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque hay promesa para aquellos que sirven y buscan a Dios.
sino como un profeta de Dios que es revelado lo que hay en algo oculto allá, que no lo sabe nadie, pero lo sabe Dios. Y cuando nosotros nos detentemos, hermano, en este versículo no pretende exaltar a Dios, ¿ven? Sino que pretende exaltar a quién, a Dios que todo lo